Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a recordar algo que siempre debemos tener presente en nuestra vida. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, para partir de ahí y vamos a estudiar por qué Pablo decía que uno de los principales objetivos de predicar y llevar la palabra de Dios era dar a conocer a Cristo, ¿verdad? Es muy importante que entendamos, como hemos estudiado, cuál es el propósito del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es las buenas noticias de que, a pesar de ser muertos en nuestros pecados, muertos en nuestras maldades, Cristo vino a dar su vida por nosotros para que seamos perdonados y nuestra alma sea salvada, ¿verdad? Muchas doctrinas, filosofías y religiones prometen un montón de cosas, ¿verdad? Menos la salvación del alma. Y la gente está perdiendo el concepto del alma, de la eternidad. Entonces la gente generalmente se enfoca en las cuestiones materiales y pasajeras, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero se les olvida que cuando se nos acabe el tiempo, nada de eso nos va a servir, ¿verdad? Y no es de que creas o no creas, sino que las cosas van a ser, ¿verdad? No porque diga, no, es que yo creo en tal cosa o yo no creo en esto, nos va a salvar del juicio de Dios. No, el juicio de Dios es independiente del criterio del ser humano, ¿verdad? Es totalmente independiente, ¿verdad? Tanto el cristiano, el católico, el musulmán, el hinduista, todos vamos a ser llamados a la presencia de Dios, todos, ¿verdad? Y nadie va a quedar fuera del juicio de Dios. Entonces, como el Padre, Dios el Padre, sabía que la humanidad siempre vivimos envuelta en pecado y que la paga del pecado es la muerte espiritual, es la condenación eterna, sabía que había que hacer algo para remediarlo, ¿verdad? Y ese algo era mandar a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él y únicamente por Él nuestra alma fuera rescatada, para que en la eternidad fuéramos al cielo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 verso 17 y ahí vamos a partir. Dice la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, a veces cuando hablamos o pensamos en la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo primero que nos imaginamos o nos imaginamos antes, ¿verdad?, era el crucifijo con un hombre colgado ahí, ¿verdad?, herido, achacado, ¿verdad? Y ahí nos quedamos en esa imagen, ¿verdad? O en su defecto, ¿verdad?, la gente que se arrodilla ante una cruz. O sea, pues la cruz es como arrodillarse frente a una silla o a una bocina. O sea, pues la cruz
no tiene nada que ver, son dos palos atravesados, clavados, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que representa, verdad, la cruz? Por principio, debemos entender que para que el pecado, la maldad del hombre, fuera perdonado, había que pagar un precio de sangre, porque así lo había establecido Dios, ¿verdad? En la historia del pueblo hebreo, cada cierto tiempo, y según los tipos de pecados de aquel tiempo, ¿verdad?, había que sacrificar una víctima inocente, una paloma, un corderito, un becerrito, un toro, ¿verdad? Había que matar un inocente, y cuando lo mataban, la sangre de ese inocente, ¿verdad?, se regaba alrededor del ofertorio, ¿verdad?, donde los sacerdotes hacían la expiación o el pago por los pecados, y se regaba esa sangre. Pero eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque pues cada que se pagaba ese precio, pues volvían a pecar. Decían, bueno, pues total, dentro de 8 días hago lo mismo, ¿no? Hoy me llevo otra palomita, o me llevo otro borreguito, y lo sacrifican, y ya Dios me perdona, y ya soy santo otra vez, ¿no? Y Dios sabía, se daba cuenta que en el corazón del hombre siempre hay maldad. Siempre hay maldad, ¿verdad? El corazón del hombre siempre está inclinado hacia lo malo más que a lo bueno. La Biblia misma nos dice, ¿verdad?, que habrá tiempos, y creo que estamos viviendo esos tiempos, en donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo era tanta la maldad del pueblo judío, ¿verdad?, que Dios dijo, no quiero saber nada de ellos. Y se distancia del pueblo judío durante 450 años. No hay Dios, no hay profecía, no hay enseñanza, no hay revelación, nada, y los dejó con su religión, porque formaron una religión que de nada les servía. ¿Por qué? Porque su corazón no cambiaba, su conducta no cambiaba. Pero en el amor y la misericordia de Dios dijo, bueno, yo hice la creación, yo formé al hombre, a la mujer, a la humanidad y todo, y pues no los puedo dejar abandonados. Dice, quiero que estén conmigo en el cielo, en la eternidad, pero tampoco puedo dejar de lado todos los pecados y toda la maldad que la gente estaba haciendo. Dijo, hay que pagar el precio para rescatarlos. Eso se llama redención. Entonces, ¿qué podía ofrecer la humanidad que fuera tan puro, tan limpio, tan inocente, para pagar el pecado de toda la humanidad? Pues ni con todos los animalitos del mundo podían pagarlo, ¿verdad? Entonces, Dios dijo, no se preocupen, hay un cordero que es santo, puro, sin mancha y sin pecado, que se llama Jesucristo, se llama Jesús el Cristo. Entonces, el Padre manda a Jesús a la tierra, y lo manda en forma de hombre, en el lugar más humilde que cualquiera se pueda imaginar. Nació en un establo, en una batea donde comían los animalitos, ¿verdad? Un pesebre se le llama, que es donde comían los animalitos, ¿verdad? Y ahí nace el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí nace Jesús. Pero obviamente el Padre sabía que no podían sacrificar a un niño, ¿verdad?, a un recién nacido, sino que tenían que demostrar que ese niño era verdaderamente el Hijo de Dios. Y
ese niño crece, ¿verdad? Crece en sabiduría porque conoce los secretos del cielo, crece en la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gente se admiraba de él por todo lo que sabía, ¿verdad? El hijo de un carpintero, ¿verdad? Y de una mujer del pueblo, ¿verdad? ¿Qué educación podía haber tenido? ¿Verdad? Sin embargo, su sabiduría no provenía de los hombres, provenía de Dios Padre, ¿verdad? De Jehová, de Yahvé, de Yahweh, ¿verdad? Como no se puede pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Todo eso el Padre se lo transmitía a su Hijo, y dice la palabra de Dios que los mismos sacerdotes, los mismos sabios de aquellos tiempos se quedaban admirados de lo que el niño sabía. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Jesús no era de la tierra, era del cielo. Y Jesús empieza a crecer, se empieza a preparar, ¿verdad?, para lo que había de venir, y decide bautizarse, porque era un rito judío de purificación en aquel tiempo, ¿verdad? Y va con Juan el Bautista, ¿verdad? Y se bautiza, y en ese momento viene sobre él la máxima bendición que cualquier persona puede recibir, que es el Espíritu Santo. Antes de que Jesús recibiera el Espíritu Santo, no había milagros, ¿sí? No se crea que Jesús resucitaba pajaritos y hacía que las flores crecieran, no es cierto. Jesús empezó a tener la facultad de hacer milagros hasta que recibe el Espíritu Santo, y del cielo se oye una voz para que todos los que estaban alrededor oyeran. Dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, ¿sí? Pero más dijo este, no dijo y otros que vendrán, no dice nada más, solo él. Y lo importante aquí es que Jesucristo ya sabía que él era el Hijo de Dios, pero él nunca se ufanó de ser el Hijo de Dios, sino que él seguía siendo el Hijo de José, el Hijo de María. Él vivía como hombre, tenía hambre, tenía sed, se cansaba, se asoleaba, todas las necesidades de un hombre, pero en su caminar siempre iba recorriendo aldeas, pueblos, sanando, consolando, liberando a la gente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es lo que la gente necesita, es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos de nuestra alma, de nuestro corazón, que traemos cosas del pasado que nos lastiman, o nos avergüenzan, o nos llenan de culpa, ¿verdad? O a veces nos arrepentimos de cosas que hemos hecho o que nos han hecho, ¿verdad? Y que nos marcan en la vida, o enfermedades terribles también, ¿verdad? Y sin embargo, Jesucristo vino a mostrar que por medio de Él y de su palabra, la gente podía tener un cambio radical en su vida. Fíjense que en los tiempos de Jesucristo, una organización que era muy poderosa en aquellos lugares era la religión, los judíos, ¿sí? Los sacerdotes judíos, ¿verdad? El único poder que estaba sobre ellos era el romano, ¿verdad? Pero los judíos eran los únicos facultados para enseñar, para orar, para leer las escrituras, ¿sí?
pero también eran para sacarle dinero al pueblo, para tenerlos sometidos, ¿verdad? Para tenerlos esclavizados a las tradiciones, a las costumbres. Pero ellos no sanaban, no hacían milagros, no hacían nada, ¿verdad? Sino que vivían de la ignorancia y la superstición de la gente. Entonces, cuando Jesucristo empieza a hacer milagros y sanidades, hace toda una revolución en ese lugar, en ese tiempo, ¿verdad? Por eso los religiosos, desde aquel tiempo, le tenían miedo a Cristo. ¿Sí? Cuidado de alguien hablar de Cristo, o alguien siguiera a Cristo. ¿Sí? Los que decían amar a Dios, ¿sí?, atacaban al Hijo de Dios y a sus seguidores. ¿Por qué? Porque lo que ellos defendían era su religión, no la fe del pueblo. ¿Sí? Entonces Cristo empieza a cambiar todo el esquema y lo empiezan a perseguir, ¿verdad? Y él sabía a lo que se iba a enfrentar. ¿Sí? Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Sabía que alguien lo iba a traicionar y lo iba a vender. Y él se separa de sus discípulos a orar con el Padre y le dice: Señor, si es posible que pases de mí lo que va a venir, hazlo. Pero después él reconoce: pero no se haga lo que yo diga, sino lo que tú digas. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Él sabía qué camino iba a seguir. ¿Él había hecho daño a la gente? No, las andaba ayudando donde quiera, ¿verdad? Entonces, cuando lo entregan a los sacerdotes, él les dice, ¿verdad? ¿Por cuál de las obras que he hecho me acusas? ¿Qué he hecho de malo? He sanado, he enseñado, he liberado, ¿verdad? Y empiezan a inventarle un montón de acusaciones falsas, ¿verdad? Pero él ya sabía que eso iba a pasar. Finalmente, por medio del engaño y de la argucia de los judíos, hacen que los propios romanos lo condenen a muerte. Un hombre totalmente inocente, que nunca hizo absolutamente ningún daño a nadie. Pero vemos que el poder religioso y el poder político siempre se va a levantar en contra de Cristo. ¿Sí o no? ¿Lo estamos viviendo actualmente? ¿Sí? El poder religioso y el poder político está en contra de Jesucristo, ¿o no? Sí. Gentes que dicen que creen en Dios desechan a Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos oído? Es que los cristianos son una secta. ¿Cómo? O sea, no creemos en el mismo Cristo. ¿Sí? Es que los protestantes, es que los evangélicos, es que los hermanos separados, es que los quién sabe qué. A ver, ¿el creer en Cristo me hace enemigo? Y yo entiendo que sí, porque Cristo mismo sufrió esa calificación: enemigo de la religión y enemigo del Estado. ¿Sí o no? Sí. Y él cambió, ¿no? Él se mantuvo firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él veía la necesidad
necesidad, ¿sí?, de que el hombre cambiara en su interior, de que el hombre recapacitara en la maldad en la que siempre ha vivido, ¿sí? Y dijo: yo soy el sacrificio. Por eso cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús entre la multitud, les dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesucristo es condenado, ¿verdad?, no nada más lo agarran y lo clavan en la cruz, sino es toda una estrategia para destruirlo a él, pero también destruir a todos aquellos que lo seguían, porque todo lo que le hicieron a Jesucristo lo hicieron en público. Lo azotaron, le desgarraron la cara, le destrozaron el cuerpo con el látigo, se llamaba el flagellum, también lo conocían como el gato de las 7 colas, porque era un palo con 7 cordones de cuero, y los cordones llevaban unas bolas de acero con ganchos. Entonces cada que le pegaban a Cristo y lo jalaban, le arrancaban la piel, ¿sí?, le arrancaron la barba con todo el piel, lo golpearon, ¿verdad?, lo coronaron con una corona de espinas, y todo eso para que la gente lo viera y se alejara de él, y demostrar que era un hombre débil, que era un hombre como cualquier otro. Lo que no esperaban era el valor de Jesucristo. Te dice la palabra que él no se quejó, no maldijo, ¿sí?, no amenazó, sino que soportó todo porque sabía que tenía que hacerlo por causa de nosotros. Una vez que es azotado, que es destrozada su cara, su cuerpo y todo, lo obligan a cargar la cruz, ¿verdad? Una cruz que pesaba más de 60 kilos. Imagínense un cuerpo destrozado, casi sin piel, con la carne viva, cargando maderos, porque no eran cruces así lijaditas, no, eran maderos llenos de astillas y todo, ¿verdad? Y lo pasea desde el cuartel de los romanos, desde el pretorio hasta el monte, el Gólgota, la Calavera, ¿sí?, exhibiéndolo ante todos los que estaban ahí. Cuenta la historia que muchos, ya sea por cobardía o porque simplemente no creían en él, se burlaban de él y lo seguían golpeando, ¿verdad?, los del pueblo, los que antes habían dicho, ¿verdad?, Hosana al rey que viene en el nombre de David, ¿verdad?, y le llevaban palmas donde él caminaba, y flores y todo. Ahora le dejaban: mátenlo, crucifíquenlo, ¿verdad? Entonces, ese caminar de Jesucristo desde el pretorio hasta la cruz representa la prueba de nuestra fe también. ¿Qué tanto creemos en Jesús? ¿Qué tanto conocemos el dolor que Él pasó para que nosotros cambiemos? ¿Sí? ¿Qué tanto significó su muerte, su sacrificio en favor de nosotros mismos? ¿Verdad? Dice el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? ¿Habrá algo más
poderoso, más doloroso que alguien haya pasado por encima del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Alguien o algo? No. ¿Verdad? Entonces, para nosotros ese sacrificio es poder de Dios, porque no cualquiera lo iba a pasar, no cualquiera estaba capacitado, ¿verdad?, para sufrir lo que Cristo sufrió por causa nuestra. Ni santos, ni santas, ni ángeles, ni arcángeles, ni nada. Solamente el Hijo de Dios fue llamado y preparado para eso. Cuando Cristo es crucificado, a pesar de todo lo que le hicieron, la maldad del hombre llegó todavía más allá. Había una gran ofensa, una gran humillación a los judíos, que era desnudarlos, y a Cristo lo crucifican desnudo, para vergüenza de él y de todos los judíos. Entonces, esas imágenes donde aparece con un taparrabo y un pañal ahí, no, él fue crucificado desnudo para humillarlo todavía más. ¿Verdad? Y sin embargo, él seguía callado, soportando todo el dolor, toda la humillación, toda la vergüenza. Él seguía callado. Y los soldados, los judíos, los sacerdotes, cada vez se admiraban más de él. Decían, pues este ni grita, ni nos amenaza, ni se jalonea para huir. ¿Por qué? Porque ya 750 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías había dicho que había sido llevado como oveja al matadero. Dice, ni ruido así, iba dispuesto a morir. ¿Verdad? Ustedes han visto alguna película de esas donde están los presos sentenciados a muerte y están en sus celdas? ¿Qué hacen los presos? ¿Verdad? Amenazan y dicen, y otros lloran, otros hacen un montón de cosas, ¿no? Y Cristo no hizo nada. ¿Por qué? Porque sabía que era necesario lo que tenía que suceder. Lo más impactante es que cuando Cristo está en la cruz, con todo el dolor inimaginable, ¿verdad?, sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Y a quién se refería? A todos: romanos, judíos, sacerdotes, creyentes, no creyentes. El perdón de Dios es para todos, hermano. Es para el que lo quiere tomar, porque lo que hace Dios no te lo da a fuerza, ni te lo cobra. Es por gracia, es por algo inmerecido que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y fíjense, el verbo saben es un presente presente, y seguimos sin saber lo que hacemos. ¿En dónde está el corazón de la gente? ¿Creen en todo menos en Cristo? ¿Creen en cualquier cosa menos en aquel que fue colgado en esa cruz? ¿Creen en hombres y mujeres que son pecadores? Porque la Biblia dice: no hay un solo bueno, no hay un solo santo, no hay
nadie que haga lo bueno. Dice, por cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos, alejados de la gloria, la gracia de Dios. Hay quien cree en cosas que ni siquiera existen, sino que alguien las inventó. Hay quien cree en amuletos, en brujería, en satanismo, en limpias, en no sé qué, un montón de cosas. Y ahí está Cristo. Ahora, Cristo no murió en la cruz. El cuerpo murió, pero su espíritu siguió vivo. Cuando llega un día antes de la Pascua, bajan a Jesús de la cruz, ¿verdad? Lo lavan, lo ungen con aceite, lo limpian y lo llevan a un sepulcro. ¿Por qué? Porque la gente seguía viendo a Cristo hombre, el que ya se murió, ¿verdad? Ya se acabó, y van y lo entierran. Pero nosotros sabemos que el sepulcro no pudo contener a Cristo, y Él se levantó, y Él revivió, y ángeles vinieron del cielo a quitar la tapa de la cueva donde lo había encerrado, y fue llevado al cielo. Y Cristo está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Y acabó. No. Porque así como fue necesario que Cristo viniera a la tierra, era necesario que Cristo regresara con el Padre para abogar por nosotros. Porque Cristo sabía que aun cuando el sacrificio de Él había sido necesario y suficiente por una sola vez y para siempre, también sabía que somos bien necios, que somos bien tercos y seguimos haciendo cosas malas. Entonces, como no se podía estar crucificando a Cristo todos los días, ¿verdad? Él está con el Padre abogando por cada uno de nosotros, diciendo: Padre, perdóname, Padre, perdónala, no saben lo que hacen, son como niños, yo ya pagué el precio, ya no puedes cobrarles más, yo ya pagué todo, perdónalos. Y fíjense qué hermoso cuando uno entiende que cuando Cristo nos llama a los creyentes, nos llama en el peor momento de nuestra vida. Cuando más mal estamos, cuando más estamos en vicios o en problemas o en depresiones o en angustias o en tristezas, ahí nos llama Cristo. Ahí es donde Él es nuestra fortaleza. Ahí es donde Él dice: necesitas de mí, dame tu corazón y yo te doy el mío. Deshazte de todo aquello que te ha marcado y ahora yo te voy a sellar, pero con el Espíritu Santo. Ahora ya el mundo no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ahora eres hijo mío. A pesar de que te portes mal, eres mi hijo, mi hija. Por eso nosotros entendemos que cuando predicamos la cruz de Cristo, no predicamos solamente un sacrificio, sino predicamos una esperanza, predicamos una sanidad, predicamos un cambio radical. Por eso para muchos dicen: ay, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos van a cambiar, nos van a dar una lavada de cerebro de aquello. No, nada más de cerebro. Nos van a lavar el alma, el espíritu, el cerebro, el cuerpo, todo nos va a lavar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entender que nosotros estamos por encima de las situaciones y no las situaciones encima de nosotros. Es bien triste
gente que viene marcada toda su vida por el pasado, toda su vida. Es que no puedo olvidar, es que esto fue bien doloroso, es que esto fue bien vergonzoso, es que esto me ha llenado de culpa. Mira, déjaselo al Señor, porque dice la palabra que las cosas viejas han pasado, ahora todas son nuevas. ¿En quién? En Cristo, no en nosotros. Dice en el verso 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué puede haber más poderoso que Dios? Nada. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios y su Hijo amado Jesucristo. En el cielo hay un solo trono. No hay más reyes, no hay reinas. Hay un solo rey. Hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Y Dios no necesita ser juzgado por la sabiduría del hombre, ¿verdad? En el libro de Job, cuando Job está discutiendo con Dios, ¿verdad? Está diciendo: ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasó esto a mí si yo era de buena onda contigo? Me mataste a mis hijas, me mataste a mis hijos, me quitaste mis ganados, me tiraste mis casas y me dejaste a mi mujer, pero se la llevaron también. ¿Qué le dice Dios? ¿Está bien? ¿Y dónde estabas tú cuando yo formé el universo? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice los planetas? ¿Y dónde estabas tú cuando formé la tierra? ¿Quién eres tú para reclamarme? ¿Sí? Y eso es algo que actualmente la gente hace. ¿Por qué a mí? No sé, no tengo la respuesta. ¿Sí? Es que yo no le hago mal a nadie, por eso dices tú. Dios conoce otras cosas. Ahora, cuando le pasa algo a un familiar nuestro, decimos que la tragedia es nuestra, ¿sí o no? ¿Por qué no pensamos en el afectado? Una vez un pastor tenía a su esposa con cáncer y todos los días iba a orar por ella al hospital. Y Señor, sánala, y Señor, soy tu siervo, y ella es tu sierva, y Señor, haz un milagro, y Espíritu Santo, ven y levántala, y nada, y la señora seguía nada. Y decía: Señor, pero ¿por qué me haces esto? Si él no era el enfermo, el enfermo era la mexicana. Y entonces, en medio del coma en el que estaba la esposa despierta y le dice: ya cállate y déjame ir. Así le dijo a la esposa: ya cállate y déjame ir. La esposa quedó: ya acordate del Señor, llévatela, ¿no? Y en ese momento la esposa expiró. El Señor estaba llamándola y el que se hacía la víctima era el esposo. Que no se muera, ¿por qué se murió? Me va a dejar solo. Los planes para ti no son los mismos planes para ella. Tú no sabes qué plan tiene Dios cuando alguien fallece. A lo mejor lo está rescatando de cosas terribles. A lo mejor esa pérdida es para vida de otros.
que entiendan, ¿sí? Pero siempre el que se queda se hace víctima, ¿poco no? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? Porque no es tu hijo, es mío. No me lo quise llevar. Estaba viviendo muy mal. ¿Y dónde va a estar? Está mejor. Entonces nosotros debemos entender que los planes de Dios siempre son para bien, aunque no los entendamos. No tenemos por qué entender las cosas que Dios hace, sino aceptarlas. ¿Qué le pasó a Job, verdad? Al final Dios le dijo, mira, es cierto, tus hijos murieron, pero ¿cómo vivían tus hijos? Todos los días tenían borracheras en su casa, todos los días. Tú tenías que levantarte en la mañana a ofrecer sacrificios por los pecados de ellos y ellos seguían pecando. ¿Por qué te quité las riquezas? Porque te estabas afanando en ellas, porque te estabas haciendo vanidoso por todo lo que tenías. ¿Sí? Dice, pero ahora conozco tu corazón y te voy a regresar todo lo que te quité. Y le dio más hijos, pero eran diferentes en su corazón. Le dio más riquezas, pero ahora Job entendió para qué eran esas riquezas, para compartir. Mamá le dejó a la mujer para que agarrara la onda, ¿no? Pero entonces entendemos, ¿verdad?, que todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito bueno. Sí. Dios nunca hace nada malo. Dios no nos castiga como nosotros creemos que es el castigo. Dios nos disciplina, que es diferente. Dios endereza nuestros caminos. ¿Por qué reclamamos? Pues porque nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Y queremos un Dios que se adapte a nosotros, en lugar de nosotros adaptarnos a Dios. Cuando nosotros hablamos del Cristo crucificado, hablamos de la muerte para darnos vida, del sacrificio para darnos perdón, ¿sí? Hablamos de la resurrección, de la fe, del pago, de la transformación, ¿sí? Cuando uno entiende el verdadero sentido de la palabra y se quita ese antifaz religioso, ¿sí?, que Cristo nunca fue religioso, ¿verdad?, ni Él vino a ser tampoco una religión, ¿verdad? Cuando entendemos quién era Jesucristo y por qué pasó lo que tenía que pasar, entendemos la grandeza de Dios y el amor tan grande que Dios tiene para nosotros, siendo que lo negamos, nos burlamos, hacemos chistes, lo menospreciamos, nos olvidamos de Él, ¿verdad? Y Dios es fiel y siempre está con nosotros. Y quiero terminar haciendo una remembranza, un testimonio, ¿verdad? A veces la gente cree que el convertirse a Cristo es o porque te manipularon o por miedo, ¿no? No, pues es que fuiste ahí con los aleluyos y te dieron un lavador, un poco wash, pero completo, ¿verdad? O no, pues como la viste bien cerquita, ahora sí buscaste a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque así piensa el mundo, ¿sí o no? ¿Cuándo la gente se acerca a Dios? Dígame, ¿cuándo la gente se acerca a Dios? Cuando está en una situación difícil. Cuando hay una tragedia, cuando están enfermos, cuando están en la cárcel, cuando van a ir a la cárcel, cuando perdieron el trabajo, ahí es cuando empiezan a buscar a Dios, ¿sí o no? Es el Dios de la Cruz Roja,
cuando lo buscan. Pero cuando la gente dice, yo busqué a Cristo por convicción, casi nunca, ¿verdad? Pues saben que Dios sabía eso. Dios sabía eso, que lo íbamos a buscar cuando nosotros estamos en un problema fuerte. Y dice la palabra que Dios ha escogido de lo más vil y despreciable. No somos despreciables cuando buscamos a Dios nada más cuando necesitamos algo. Imagínense un hijo o una hija que se te va y dice, no, yo voy a ser independiente, yo voy a vivir mi vida, yo voy. Y al plazo de unos años regresan. No, papá, tu mamá, me metieron a Bogotá y necesito que me ayudes y sácame de aquí. ¿Qué vas a hacer? Y dices, está bien, pues eres mi hijo o hija, ¿no? Vamos a ver de qué manera. Si eso lo hacemos nosotros siendo malos, ¿qué no hará Dios siendo bueno? Pero ahí vemos una actitud despreciable de los hijos. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué antes no me buscaste? ¿Verdad? ¿Por qué hasta ahora? Y nosotros les recriminamos, ¿sí o no? Y sacamos el dedo de la pistola. ¿No? ¿Sí se el dedo de la pistola? Te lo dije. ¿O no? ¿Cuántos han disparado de esos? ¿Nada más yo? No. Todos tenemos el dedo bien afiladote, ¿verdad que sí, hija? Pero bonito, ¿verdad? Bueno, pues con Dios no hay, te lo dije. Con Dios hay un abrazo. Y te dice, te estoy esperando. Te estoy esperando. Él no nos recrimina el pasado, sino nos ama. Porque somos como ovejas sin pastor, andamos dando brincos como chicos locos en el cielo. Y ahorita vamos para acá, y ahorita vamos para allá, y ahorita quiero esto, y ahorita agarro la cuenca, y ahorita le voy a hablar al espíritu de mi abuelita, y ahorita voy a que me hagan una limpia, y voy a tomarme agua de tlacote, y voy a tomarme la tapita de conejo en mi florero. Y dice Dios, cuando acabes de todo eso, aquí están mis brazos. Aquí están mis brazos. Y te voy a decir algo para terminar. Dios nunca te va a rechazar. ¿Por qué? Porque Jesucristo en esa cruz derramó todo su amor por cada uno de nosotros. Y es tan grande ese amor que derramó Cristo en su vida, en su sangre, en su sacrificio, que no lo podemos entender. Por eso luego dice, es que los cristianos están bien locos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la locura del amor de Cristo ha entrado en el corazón. Eso es lo hermoso de ser un cristiano. Amo al que me ama. Amo al que me aceptó incondicionalmente. Amo al que está conmigo, aunque yo no lo busque. Amo al que llora conmigo cuando yo lloro. Al que ríe conmigo cuando yo río. Al que se preocupa cuando estoy preocupado, pero que nunca me va a dejar solo. Eso es ser cristiano. Confiar toda tu vida y creer aquel que estuvo en esa cruz y que ahora está en el cielo esperándonos cada uno.